Segundo panel del primer día de la 7ª edición del Foro Internacional de Análisis Político. A lo largo de este día hemos tenido una serie de conferencias y paneles que nos han hecho reflexionar sobre el deterioro de la democracia en la región latinoamericana, la importancia de la defensa del Estado de Derecho y sobre todo el rol que debe tener la sociedad civil frente a estas situaciones. Para cerrar el primer día, quiero oficialmente abrir el panel número 2, titulado Populismo y crisis de representación. Cómo enfrentar la desafección política de los ciudadanos. En esta oportunidad nos van a acompañar el doctor Jonathan Hartling, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y Programas Globales del College of Arts de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. También la doctora María Esperanza Casullo, catedrática de la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina. El doctor Kenneth Roberts, catedrático de Política Comparada y Latinoamericana en la Universidad de Cornell, y el doctor Jorge Castañeda, ex canciller mexicano y catedrático de la Universidad de Nueva York. Adicionalmente, tenemos el gusto de tener a Gabriela Santos, docente e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, como moderadora de este panel. Así que sin más, les cedo la palabra a Gabriela y muchísimas gracias a todos nuevamente por conectarse y sobre todo a nuestros ponentes por aceptar nuestra invitación. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un enorme gusto compartir en esta tarde con un panel de tan alto nivel y también ver la correspondencia con el panel que nos precedió. Así que vamos a conversar en esta hora que nos sigue sobre el populismo y crisis de representación, cómo enfrentar la desafección política de los ciudadanos. El deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, la creciente desconexión entre gobernantes y gobernados, sugiere que los sistemas políticos no están respondiendo satisfactoriamente a las demandas de representación, participación, transparencia y en general a las expectativas de bienestar y desarrollo
de la población. El desempleo, la migración, la pobreza, los altos índices de inseguridad ciudadana y la falta de transparencia han permeado el respaldo de la ciudadanía al sistema democrático debido a la falta de resultados del actual sistema de gobierno. Y lastimosamente eso ha abierto una ventana para el ascenso de figuras que toman ventajas de ese descontento ciudadano. Este escenario nos plantea retos y desafíos importantes, como lo veíamos también en el panel anterior, para el desarrollo democrático de nuestro país, de la región, y eso nos obliga a realizar una reflexión sobre las oportunidades de mejora en el sistema de representación, en el funcionamiento de las instituciones de control y en general en el comportamiento de los actores políticos. Y de eso vamos a estar hablando a continuación. La dinámica para este panel va a ser que, bueno, con estos panelistas que nos acompañan van a tener un aproximado de 7 minutos para su intervención inicial y luego vamos a dar paso a una ronda de preguntas y respuestas para luego finalizar con un cierre en las intervenciones. Así que, sin más, le doy la palabra al doctor Jonathan Hartling para que nos plantee su postura inicial. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Gabriela, y antes de nada quiero agradecer esta cordial invitación a la presidenta Claudia Umaña de FUSADES, a Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos, y reconocer el gran esfuerzo de todo el equipo de FUSADES en organizar esta versión de lo que es el 7º Foro Internacional de Análisis Político, para no hablar de sus esfuerzos en defensa de espacios para la sociedad civil y en defensa del Estado de Derecho y de la democracia política. Estoy de verdad muy feliz de compartir este panel con colegas de tanto renombre y que conocen tanto sobre temas del populismo y de la crisis de la representación política. La evolución del populismo en la región y en el mundo ha conllevado a una discusión conceptual, teórica y empírica muy rica que da para muchos seminarios y cursos. Aquí tocaré 2 puntos. Primero, algunos elementos de los referentes clásicos del populismo en la región que no parecen tener relevancia ahora. Para segundo, entonces, enfocar cuáles son los elementos más cruciales para una conceptualización del populismo que sí parecen relevantes a través del tiempo, considerando también cómo el populismo es en este momento una referencia importante en los Estados Unidos, en Europa y en otras regiones del mundo, y no solamente en América Latina. Todo esto sin dejar de reconocer que cada país tiene un contexto diferente con sus particularidades y que el populismo permite degradaciones y de permutaciones. Terminaré esta primera intervención con 3 observaciones más para ver si se retoman en la discusión. Estudiando el populismo clásico de Getúlio Vargas en Brasil o Lázaro Cárdenas en México o Juan Domingo Perón en Argentina, uno podría pensar esto representa una fase de incorporación social a la política y que las características importantes del populismo son su base social o su modelo de desarrollo o su visión del Estado y del gasto público, que el populismo es de una clase obrera emergente, especialmente urbana, aunque en una coalición de clases heterogéneas vinculada a los inicios de los procesos de industrialización por sustitución de importaciones, con una expansión importante de políticas sociales, un crecimiento en el estatismo, aunque no necesariamente de la estatalidad, y de un aumento del gasto del Estado. Pero como han indicado varios autores, no todos estos elementos se vieron en algunas experiencias importantes aún de este populismo clásico. Para mencionar solamente uno, Lázaro Cárdenas en México no se enfocó solamente en los sectores urbanos, sino claramente extendió la movilización de masas hacia el campo. Y sobra decir, estas características parecen tener poco que ver con el populismo que se observa hoy con los actuales presidentes de Brasil o de México o de El Salvador. Más útil entonces es una conceptualización del fenómeno que permite hacer comparaciones entre populismos con
diferentes tipos de ideología, de programas sociales, de filosofía frente a la intervención del Estado en la economía y del gasto estatal, de visiones étnico-culturalistas, con apoyos basados en diferentes grupos de la sociedad y que tienen relaciones diferentes con las Fuerzas Armadas de su propio país, y hablar de relaciones diferentes con el gobierno de turno de los Estados Unidos. Y que también tienen diferencias en la medida en que el líder comunica más utilizando manifestaciones masivas en la plaza pública, o la televisión, o Twitter, o TikTok, u otros mecanismos que le permite comunicar directamente sin filtro. Estos aspectos comunes de populismo podrían incluir, primero, el rol fundamental del líder creando un movimiento y, si llega al poder, un estilo de gobierno verticalista, jerárquico, buscando crear una relación sin mediación por instituciones, o sea, idealmente sin frenos y contrapesos, entre el líder y su pueblo, sus seguidores fieles, que son pueblo más que ciudadanos. Si el líder falleció, entonces podría representar una figura mítica del pasado y el estilo se mantiene. Segundo, una ideología que puede ser vaga, pero con claro mensaje polarizante, pues el populismo busca polarizar, hablando de un pueblo bueno, homogéneo, contra un enemigo, un grupo de personas con el cual el compromiso no es posible. El enemigo es diferente según el populismo. Para populismos de derechas en Europa o en los Estados Unidos, o Bolsonaro en Brasil, inmigrantes, minorías étnicas o raciales, o en base a su orientación sexual, y los grupos elitistas que los apoyan. Para los populismos de izquierda pueden ser élites oligárquicas o poderes imperialistas. Y también los partidos políticos existentes típicamente son atacados, vistos como ineptos, corruptos y vinculados a los enemigos del pueblo. Como han enfatizado muchos académicos, incluyendo mi copanelista María Esperanza Casulla, el populismo es entonces una práctica o uso del discurso, alabando a un pueblo homogéneo, criticando a una élite ilegítima que ha utilizado el poder para su propio beneficio y enfatizando que la lucha política es entre los buenos y los malos, y por tanto no hay espacio para la negociación y el pluralismo. Estas características se observaron tanto en los llamados referentes clásicos del populismo como y se notan ahora en las experiencias más contemporáneas. Termino esta breve reflexión entonces con 3 puntos sobre la causa del populismo, su relación a la democracia y cómo la oposición democrática puede tratar de confrontarla. Primero, el populismo no cae simplemente del cielo o debido a que hay un brillante político líder. Requiere de tierra fértil. O sea, es un síndrome de problemas graves preexistentes de la sociedad intermezcladas con la desafección y la frustración ciudadana, nutridas muchas veces de problemas coyunturales para las cuales la política no parece haber tenido buena respuesta para muchos en la sociedad. Por ejemplo, apelando a bases sociales con algunas diferencias, podemos ver cómo la combinación de temas de crisis económica, de reacción popular a altas tasas de violencia criminal y de inseguridad, y de escándalos de corrupción involucrando altas figuras políticas, ayudaron a las victorias presidenciales de López Obrador en México, Bukele en El Salvador y Bolsonaro en Brasil. Si es un síndrome, rara vez es el populismo una buena solución sostenible por el tiempo, aunque a veces puede conllevar a cambios que a largo plazo puedan ayudar a sentar bases para democracias más plenas y justas. Segundo, como se ve una y otra vez en la región, como lo están viviendo ahora en El Salvador, hay una clara tensión entre el populismo y la democracia política entendida como un sistema con Estado de Derecho y derechos para la oposición. Hay una tensión entre líderes populistas
y las instituciones electorales, judiciales y otras instituciones estatales de control no sujetas a su control, o también a medios de comunicación y organizaciones en la sociedad civil, así como de muchas prácticas de las cuales depende la democracia política. Y esa tensión se puede volver a veces lentamente, poco a poco, otras veces con golpes fuertes en una abierta contradicción. Y tercero, que aunque se debe reconocer que varios esfuerzos de populismo fracasan por sus propios problemas, debilidades o incapacidades de mantener apoyo popular, los que desde el poder activamente buscan desmoronar la democracia para quedarse en el poder requieren de parte de la oposición democrática de un esfuerzo complicado y difícil para enfrentarlos, que me parece debe tener como su eje central la defensa de los derechos electorales y democráticos, utilizando los espacios que quedan dentro del Estado, en las instituciones políticas como el Congreso y en la sociedad civil y en los medios, aunque estén más y más cercadas. Eso sí, rechazando el uso de estrategias antidemocráticas o abiertamente insurreccionistas. En esta lucha es crucial buscar unir la oposición política, la oposición democrática, que puede tener diferencias muy grandes en términos de ideología, programas de gobierno. Reconozco lo fácil que es para mí decirlo por Zoom. Básicamente quiero reforzar el mensaje de Claudia Umaña, quien abrió el foro esta mañana diciendo que la falta de democracia se soluciona insistiendo en más democracia y diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hartling, justamente por ponernos en contexto sobre esos temas, sobre estos conceptos y también animarnos y recordarnos que la unión en esta, como decía también el doctor Sobato, en esta deriva autoritaria y populista es importantísima. Vamos ahora a dar paso a escuchar al doctor Kenneth Roberts, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Como Jonathan, me gustaría comenzar agradeciendo a FUSADES por la invitación de participar en este foro internacional. Para mí es un honor ser parte de una discusión tan rica sobre los desafíos contemporáneos a la democracia en El Salvador y América Latina. Voy a concentrar mis comentarios en los problemas que enfrentan hoy día los partidos políticos en América Latina, los problemas tal vez que dejan a los partidos vulnerables a reacciones populistas, y quiero decir algo sobre el tipo de partidos que necesitamos para construir formas más efectivas y estables de representación democrática. No cabe duda de que estos son tiempos difíciles para los partidos políticos. En muchos países vemos una fuerte disminución en el número de personas que se identifican con un partido político. Y vemos muchas personas protestando contra los partidos tradicionales o votando por líderes populistas independientes que hacen campaña en contra a la casta política. Los politólogos incluso han comenzado a debatir si la era de los partidos políticos ya ha pasado. Es decir, si en las sociedades contemporáneas los ciudadanos tienen otras formas de expresarse a su voz en la esfera pública, ya sea a través de organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales o las redes virtuales y medios sociales. Sin embargo, todavía vemos que se necesita en al menos algún tipo de organización partidaria para conectar esas formas de participación cívica con las instituciones de gobierno democrático. Es decir, las instituciones donde se ganan las elecciones, se forman los gobiernos y se hacen las políticas públicas. Pero los partidos políticos existentes a menudo hacen un muy mal trabajo al trasladar los diversos intereses de las sociedades modernas a la arena democrática.
Solo mencionaré brevemente dos diferencias críticas que afectan a los partidos políticos modernos. Primero, los partidos políticos se han distanciado cada vez más de sus raíces sociales en la sociedad civil. Es demasiado fácil que los partidos se vuelvan tecnocráticos y profesionalizados, ocupando espacios en las instituciones estatales, mientras sus organizaciones de base se marchitan y erosionan. Los partidos dependen de los medios de comunicación y las redes sociales para llegar a los votantes o dependen en una figura carismática sin participar en el tipo de interacciones cara a cara en la base que les permiten conectarse con las luchas diarias de las comunidades para resolver problemas reales. Estos son los tipos de relaciones que permiten a los partidos construir bases sólidas y lealtades políticas fuertes, porque los partidos pasan a formar parte del tejido social en las comunidades locales y en la sociedad civil. Lo que vemos en cambio son partidos que han sido desarraigados y vaciados, sin vínculos significativos con las personas en su vida diaria, o partidos que simplemente dependen del patrocinio y pagos clientelistas para atraer votantes, sin involucrarse en el trabajo difícil de resolver problemas colectivos y construir relaciones basadas en la comunidad. No necesitamos partidos que sean máquinas clientelares. Necesitamos partidos que tejan el tejido conectivo entre los actores sociales y las instituciones estatales. Partidos que canalicen e integren diferentes sectores de la sociedad en la arena democrática. Necesitamos partidos pluralistas y democráticos en su organización política, partidos que no sean simplemente herramientas de políticos ambiciosos, sino foros abiertos de participación y deliberación entre los diversos intereses sociales. En segundo lugar, los partidos políticos a menudo no ofrecen a los votantes una opción significativa entre diferentes plataformas de políticas públicas. Claramente, las limitaciones de una economía de mercado globalizada reducen la gama de alternativas políticas viables. Esta no es una era en la que los votantes pueden elegir entre capitalismo y socialismo. Sin embargo, es evidente que existen diferentes variedades de capitalismo, con diferentes roles que debe desempeñar el Estado en el fomento del desarrollo, la prestación de servicios públicos y la promoción de la inclusión social. Los partidos deben ser transparentes al señalar sus diferencias sobre estos temas, de modo que cuando los votantes emitan su voto, estén haciendo una elección significativa entre plataformas políticas alternativas. No es saludable para la democracia cuando todos los partidos convergen en el mismo conjunto de políticas, alegando que no hay alternativas reales. Los consensos en la política son una fantasma. Indican que algunas voces no se están escuchando, que hay algunos sectores de la sociedad cuyos intereses o preferencias no están siendo representados. La democracia entonces no es la homogeneidad, es un proceso de articulación de los diferentes intereses y preferencias sociales y el uso de canales institucionales acordados para resolver esas diferencias. Y es un papel fundamental de los partidos políticos llegar a aquellos sectores de la sociedad que no suelen ser escuchados, que no están bien representados, y darles una voz auténtica en la arena democrática. Eso es lo que los partidos políticos han fallado tan a menudo en hacer, y es lo que deben aprender a hacer de nuevo, dentro de las limitaciones reales de las sociedades modernas, si esperan seguir siendo actores esenciales en el proceso democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberts, también por ponernos en contexto con un instrumento fundamental de nuestra democracia y que tiene que ver también con el declive que tenemos, que son los partidos políticos.
Vamos ahora a darle paso al doctor Jorge Castañeda para que podamos tener su intervención inicial. Adelante, doctor Castañeda. Gracias. Gracias, Claudia. Estoy conectado en audio, pero no sé si ustedes me ven porque no puedo conectar mi video. Me dice que you cannot start your video because your host has disabled it. Alguien me quitó del video de ustedes, no sé. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos ya en un momentito. Vamos a solventar ese problema para que le den a usted la posibilidad de proyectar su video. Doctor, mil disculpas. Nos dicen que usted tiene que habilitar el video. Usted debería de poderlo habilitar. No puedo. Me dice que no. De acuerdo, entonces ahorita resolvemos eso. Gracias. Ok. Ya lo vemos, doctor. Adelante. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, ahí está. Gracias. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Creo que el tema que nos ocupa en este segundo panel de la tarde es quizás la pregunta más de fondo que debemos ver en América Latina hoy a la luz de, a la vez, las encuestas recientes que han salido, Latino Barómetro y la POP apenas ayer o antier, si no me equivoco, de Vanderbilt, por un lado, y por el otro, las reacciones electorales o en la calle de un poquito recordando al grito argentino de 2001-2002, que se vayan todos. No hemos llegado todavía a eso, pero hay algo de eso en muchos países o en sectores importantes de muchos países, aunque no sean todos. Es claro que hay algo que no está funcionando en la democracia representativa en América Latina, con lo cual no quiero decir, ni mucho menos, que no existan estos problemas también en otros países, en Estados Unidos, desde luego, pero en varios países de Europa y en otras partes del mundo. Pero ya que estamos hablando del caso latinoamericano, me concentraré en él. No solo por desafecto con los partidos, no solo por bajas tasas de participación electoral, no en todas partes, pero en algunos, no solo por el recurso a la calle que hemos visto en muchos países, sino incluso cuando la gente sí participa en elecciones y sí va y vota cuando le toca votar, hay una tendencia a, como decía, que se vayan todos a votar por candidaturas, líderes, partidos, movimientos, etcétera, si no externos, sino de fuera de los sistemas políticos, en todo caso, no plenamente incorporados o representativos o que son reflejo fiel de esos sistemas políticos. Quizás en uno de los lo vemos en uno de los países con más tradición democrática, a pesar del paréntesis de la dictadura y con instituciones más fuertes, que es Chile, pues alrededor de 65, quizás 70% del electorado parece estar inclinado a votar por dos candidatos este próximo domingo que, digamos, a lo largo de los últimos 30 años no hubieran obtenido entre ambos ni 10% del voto. Es decir, lo que podríamos llamar una izquierda relativamente dura, no concertacionista, y una ultraderecha también dura, pues el hecho de que el domingo próximo sea muy posible que entre ambos sumen 60-65% del voto en la primera vuelta, es una muestra de esta tendencia que, insisto, no es solo que la gente no vote, no es solo lo que la gente hace entre una elección y otra, sino es también lo que hacen en las elecciones y cuando votan.
Es cierto que hemos tenido un par de años muy difíciles en América Latina por el doble golpe de la pandemia y de la contracción económica, que no ha sido objeto de recuperación, no hemos remontado lo perdido en el 20, todavía en el 21. A unos países les ha ido mejor que a otros, pero de todas maneras han sido 2 años muy duros, y esos 2 años muy duros pues claramente iban a provocar algún tipo de polarización, algún tipo de rechazo a los salientes, que se vayan los salientes. No es tanto que se vayan todos, es que se vayan los salientes, pero en algunos casos es que se vayan todos. Bien. Incluso era previsible que pasaran cosas peores y tal vez sucedan. Michael Reed del Economist dijo hace algunos meses que, o el año pasado, si no me equivoco, que podía parecerse esto a los años 30. Quizás era en un momento en que tanto la pandemia como la contracción económica parecían más, iban a durar ambas más tiempo de lo que duraron, y que pues podían caer o ser desplazados un número de gobiernos parecidos a los que fueron desplazados de otra manera o de la misma manera durante los años 30 en toda América Latina. No hemos llegado a eso, pero claramente hay un tema de rechazo electoral. Bueno, pero ya dicho eso, me quisiera concentrar un poquito más en los problemas de la democracia representativa que sí existen. Veía yo en esta encuesta de la POP de Vanderbilt estos días, que a la pregunta sobre, digamos, comparando lo que es democracia representativa y democracia participativa, que sin que yo entienda muy bien qué quiere decir democracia participativa, es un viejo debate que nunca me queda del todo claro qué significa, pero yo creo que es más aspiracional en boca de la gente que un concepto preciso que tendríamos que limitar probablemente al tema de referéndums o plebiscitos. Una mayoría clara prefería la democracia participativa, insisto, whatever that means. Creo que sí hay un problema serio de qué hacer entre elecciones y cómo la gente puede manifestar su enojo, su descontento o su hastío entre elección y elección, cuando no sea a través de procedimientos institucionales. El impeachment en Brasil, hace pocos años con Dilma, el intento fallido de impeachment de Piñera en Chile, pero intento al fin, porque faltaron 4 votos en el Senado, tampoco parece ser una solución. Forzar la renuncia que se hacía antes en otros países, tampoco. Pero el hecho de que las soluciones que tenemos, o ahora la revocación de mandato, perdón, en México, que tendrá lugar en principio en abril del año entrante, todavía no se sabe a ciencia cierta si esto va a tener lugar y cómo va a funcionar y qué va a pasar, pero si suponemos que sí, pues es otro mecanismo que quizás al cual los encuestados se referían posiblemente al hablar de democracia participativa, no parecen ser soluciones adecuadas para esa etapa, ese intervalo que va de una elección a otra, cuando incluso hay un problema de cuestionamiento o de desinterés o desafecto por las propias elecciones o de rechazo de lo existente en las elecciones. ¿Qué mecanismos se podrían ir creando o inventando o pidiendo prestado a otros países o a otras épocas para este primer problema? No lo sé muy bien. Existe este tema interesante, quizás demasiado ambicioso,
para la mayoría de nuestros países, aunque tengo entendido que hubo un intento en Chile de democracia deliberativa, lo que sucedió en Irlanda con el tema del aborto y en Escocia, no con la independencia, pero digamos con el futuro de Escocia, de nuevo, whatever that means. La revocación de mandato que existe en varios países, a mí no me gusta, creo que en México va a salir mal, pero es un mecanismo. Los referéndum o plebiscitos también lo son, ya sea cuando son sustantivos, ya sea cuando se vuelven puramente plebiscitarios sobre una persona, en el fondo equivaliendo a una revocación o ratificación de mandato. En su caso constitucionales, de nuevo vamos al caso chileno, ¿qué va a pasar si el candidato de extrema derecha, Kast, gana en la segunda vuelta? ¿Qué va a hacer la constituyente, que fue electa por votantes mucho más de izquierda que los votantes que en su caso elegirían a Kast en la segunda vuelta? Los unos tan legítimos como los otros, probablemente los de Kast no votaron por los delegados a la Convención Constituyente ni en el referéndum sobre la Constitución, pero el hecho es que habrá entonces pues, dos tendencias polarizadas en el electorado, y es muy posible que la constituyente entonces determine que tiene que haber una nueva elección presidencial una vez que se apruebe la nueva constitución, suponiendo que uno, haya una nueva constitución y dos, sea aprobada. Digo todo esto en cierto desorden porque me parece que lo importante es empezar a pensar qué tipo de mecanismos institucionales, de reformas institucionales son necesarias en muchos de estos países en vista de este desafecto con la democracia representativa y en vista también de las dificultades de enfrentar la reacción populista cuando surge. Sin entrar en demasiada discusión de las definiciones posibles de populismo en general y en particular de lo que hemos visto, estamos viendo en algunos países latinoamericanos, baste decir que sí es un riesgo real, es un peligro. Lo vemos en Chile, pero lo hemos visto en México, desde luego, en Perú, quizás ahora sin que se entienda muy bien exactamente, por lo menos yo no entiendo muy bien qué está sucediendo. Y también en los casos, no quiero hablar ahora sí que de la cuerda en casa del ahorcado, pero desde luego en el caso del Salvador. Es decir, si no empezamos a inventar, a buscar, a encontrar mecanismos que permitan con cierto ingenio, con cierta imaginación, por un lado, resolver el tema de qué pasa entre elección y elección, y en segundo lugar, darle más representatividad a los partidos o a otras formas de organización que no sean necesariamente partidos. Pueden ser candidaturas independientes, pueden ser partidos más efímeros, más pequeños, no sé. Vamos a tener que enfrentar un número creciente de respuestas como las que hemos visto en varios países. Terminaría con una reflexión muy rápida que no es válida para algunos países, pero lo es para otros, y que es, en mi opinión, es preocupante porque va junto con el tema populista y el tema del desafecto, que es esta manera que varios dirigentes, presidentes, líderes en distintos países de América Latina o movimientos en distintos países están buscando de azuzar, atizar los temas antielitistas, los temas étnicos,
lo que hemos visto en México, en Colombia, un poco en Ecuador, de buscar temas étnicos, Chile desde luego, que existen, pero que o bien habían sido administrados razonablemente bien, o si no bien, por lo menos de una manera eficaz, y no quisiera emitir ningún juicio moral sobre el tema de la eficacia, durante muchos años, y que ahora empiezan a complicarse. Creo que es algo que habría que manejar con mucho cuidado, tanto en países donde es pertinente, como en países donde quizás sea un poco fabricado o exagerado o amplificado en todo caso. Pero va todo junto, va junto con pegado, decimos en México por lo menos, y es algo que sí me empieza a preocupar, y creo que vale la pena que le dediquemos cierta atención, cierto estudio, cierto análisis, porque es algo que siempre ha estado inmediatamente debajo de la superficie en América Latina, en algunos países en la superficie, y no estoy seguro que sea una evolución positiva para los países de la región donde está aflorando este tipo de sentimientos. Hasta ahí iría yo, Gabriela. Listo, muchas gracias, doctor Castañeda, por su intervención. Luego vamos a regresar al tema de los mecanismos que podemos tener justamente para contrarrestar esta crisis de representación que estamos viviendo como región. Lastimosamente no vamos a poder contar con la participación de la doctora María Esperanza Casuyo, así que vamos a pasar al espacio de conversatorio donde vamos a tener unas preguntas y respuestas que van a dirigir también la discusión. Voy a partir en el orden de las participaciones, así que voy a generar la primera pregunta para el doctor Hartling y consultarle ya con el contexto que nos dio, bajo su perspectiva, cómo ha evolucionado el populismo respecto de esos referentes clásicos que usted nos mencionaba en América Latina del siglo XX a como lo vemos hoy en día en este nuevo siglo con este nuevo contexto mundial, regional que tenemos. Bueno, gracias por esa pregunta. Yo creo que de cierta manera traté de responder a esa pregunta en mi breve presentación inicial, mostrando que hay claras diferencias entre los populismos clásicos y lo que estamos viviendo ahora. Yo trataré más bien de tocar algunos puntos que mencionaron mis panelistas. Primero, me parece importante lo que mencionó Ken Roberts sobre el hecho de que los partidos no deben converger demasiado, que si hay demasiado consenso en la política, eso implica que hay algunas voces que no se están escuchando. Yo creo que la política requiere de cierta polarización para poder fortalecer a los partidos políticos, y el problema obviamente es que el populismo lleva esa polarización a un nivel exagerado. Pero muchas veces el populismo es un síndrome, en algunos casos, de países donde los partidos han convergido demasiado en sus programas y no se han diferenciado suficientemente. Así que yo creo que eso es un aspecto importante. Y está claro que los partidos ahora más y más parecen estar desconectados de la ciudadanía. Los niveles de identificación partidista de la ciudadanía han estado bajando año tras año, según todas las encuestas, obviamente con diferencias importantes entre países. Los niveles son mucho más altos en Uruguay, por ejemplo, pero los niveles de identificación partidista en Chile
han caído de manera totalmente estrepitosa. Entonces, tenemos este hecho de partidos desconectados, pero a la misma vez es evidente que todavía podemos hablar de partidos de izquierda y de derecha. Nosotros, como observadores, podemos identificar un espectro de partidos según su ideología. El problema es que muchas veces la ciudadanía no puede realizar esa identificación o no vota por los partidos en función de esa ideología. Y entonces no hay la posibilidad de construir partidos fuertes. Jorge Castañeda lanza una pregunta muy importante. ¿Qué reformas institucionales son importantes para la democracia representativa? Yo aquí quiero señalar una ironía trágica, que es que todos reconocemos que la corrupción es un problema increíblemente grave para la región de América Latina. Pero la ironía trágica es que muchas veces los esfuerzos en contra de la corrupción, que deberían mostrar a la población que la justicia está funcionando, que los medios de comunicación están hablando de escándalos terribles de corrupción y que la justicia en algunos casos por lo menos ha podido responder, que en vez de fortalecer la idea de que aquí tenemos instituciones que funcionan, la reacción más bien es de aumentar la desafección política, de aumentar este deseo de que todos los políticos son iguales, que se vayan todos. Entonces, ese es el tema de cómo hacer una lucha eficaz contra la corrupción, que me parece que es una reforma institucional muy importante. Es algo que todavía no hemos solucionado. Vemos cómo también a veces la justicia funciona de manera sesgada, donde se puede acusar a la justicia de una persecución contra una facción política y no otra. No hemos tenido mucho éxito en aumentar políticas eficaces de transparencia en términos de la financiación de la política. Y hay también fallas en el ejercicio del poder. Yo creo que Ken Roberts habló de dos peligros diferentes. Uno es que un ejercicio del poder que es demasiado tecnocrático, que parece demasiado distante de la gente, pero también el peligro contrario es de un ejercicio del poder que es demasiado populista y clientelista. Y hasta ahora en muchos países no se ha podido manejar de manera correcta cómo evitar esos dos peligros contrarios. Finalmente, quiero simplemente mencionar que estamos de cierta manera aquí tratando de difundir ideas para fortalecer a la democracia política en la región, pero tenemos que reconocer que hay muchos grupos que están en el juego de difusión de ideas no democráticas y de ideas populistas, de intolerancia, y que tenemos que reconocer que el peligro no a veces puede venir de Rusia o de China, pero que ahora hay elementos políticos dentro de los Estados Unidos o de Europa del Este que están jugando un rol de difusión de estas ideas que complica aún más el panorama para la política de América Latina. Con esto paro por el momento. Gracias. Muchas gracias, doctor Hartling. Justamente lo que usted ha mencionado me permite introducir la pregunta para el doctor Roberts y lo que él había mencionado también en su intervención. Algo que me parece de suma importancia de recordar que la democracia no implica homogeneidad y que nos debe de sonar las alarmas si vemos esa poca diversidad que muchas veces existe, donde no se están escuchando las voces necesarias también para poder hablar de democracia. También lo que nos menciona respecto de los partidos políticos,
justo es lo que le quiero consultar al doctor Roberts y preguntarle, bajo todo este contexto que sabemos, bajo esta crisis de representación, donde tenemos partidos que pueden llegar a ser, o la búsqueda del poder puede llegar a ser muy tecnocrática, esta ironía que nos mencionaba también el doctor Hartling, de en esa búsqueda de la corrupción a veces ha salido el tiro por la culata. ¿Qué tipo de partidos entonces necesitamos hoy en día? A partir quizás de desde ya las elecciones que se aproximan en nuestro país y en la región, pero en general, ¿qué tipo de partido necesitamos para hacerle frente a toda esta crisis de representación y este auge populista que existe? Sobre todo cuando se menciona como algo importante de este auge populista, la desmarcación de los partidos políticos, la satanización de los partidos, es decir, yo soy un outsider, yo soy distinto, yo no soy político, y eso se utiliza como un elemento positivo para poder llegar al poder. Entonces, ¿qué tipo de partidos necesitamos? Bueno, es una pregunta difícil y yo creo que no hay recetas muy obvias para saber qué hacer. Han sido muchas propuestas para reformas institucionales, por primarias y mecanismos para más participación dentro de los partidos políticos. Y yo creo que sin duda es importante de que los partidos sean abiertos a la participación de sus miembros, y no solamente a sus miembros, pero de diversos sectores de la sociedad. Entonces yo creo que los partidos no pueden ser encerrados y ser simplemente instrumentos para los líderes. Los partidos no pueden simplemente tener un enfoque para ganar las elecciones. Es importante que tienen una misión más amplia y funciones sociales y políticos más amplios que simplemente ganando en las elecciones, porque yo creo que ese tipo de función muy autorreferencial realmente es parte de lo que está distanciando los partidos de la gente. Pero sin duda, como dijo, siempre los movimientos y líderes populistas están en campaña en contra de los partidos políticos. Entonces ellos siempre quieren poner los partidos en el mismo paquete y para que puedan tener campañas en contra de todos. Y es por eso, como estaba diciendo Jorge Castañeda, de que la noción de que se vayan todos es siempre parte de ese discurso. Y es difícil para los partidos contrarrestar esas tendencias, pero yo creo que para los partidos es importante tener otros papeles sociales, tener trabajo, especialmente en las comunidades, y tienen vínculos a la sociedad civil para que los partidos puedan ser canales más fuertes para la integración de los sectores populares dentro de la esfera democrática. Yo creo que eso es lo que ha faltado en muchos países de América Latina, y como dije, no hay recetas muy claras, pero yo creo que es muy importante que reconstruyan las conexiones que permitan ese tipo de representación. Gracias. Muchas gracias, doctor Roberts. Y también otra pregunta, nada sencilla de poder responder para el doctor Castañeda, siguiendo con la intervención que él tuvo, consultarle, más allá de los efectos que pueden generar la desafección política, ¿qué podemos hacer para contrarrestarla? Es decir, lo que usted mencionaba de los mecanismos, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer frente a todo este panorama que tenemos, donde incluso algunas democracias que se consideraban estables están en crisis y esa desafección se puede sentir a nivel regional? Bueno, a ver, hay que partir quizás de algo que sale muy claramente en todas estas encuestas tipo Latinobarómetro, la POP y algunas más que se vienen haciendo desde, en algunos casos, de hace 20 años en América Latina, y que es un sentimiento que pudimos detectar todos
en varios países desde las transiciones a la democracia en los años 80 y 90. La gente esperaba, equivocadamente, sin duda, pero eso esperaba, que el regreso a la democracia, en los casos donde los términos son pertinentes, o la construcción por primera vez de un régimen democrático en aquellos casos donde estos términos son pertinentes, la gente esperaba que esa democracia traería bienestar, traería empleo, traería mejores ingresos, mejor educación, salud, vivienda, seguridad. Es decir, hubo una identificación inevitable, comprensible, lógica, pero incorrecta entre la vigencia de una democracia representativa per se, elecciones, libertades, manifestaciones, etcétera, todo lo que se quiera, respeto a los derechos humanos, todo lo que se quiera, y el bienestar. No como sucede en los países ricos, con una tradición democrática más vieja, de que una democracia representativa con todas sus características permite crear las condiciones en las que tal vez el bienestar pueda surgir, sino que la democracia per se trae ese bienestar. Eso era falso cuando la gente lo esperaba y lo pensaba. Siguió siendo falso estos 30 o 40 años según los países y va a seguir siendo falso en el futuro. Entonces, como al mismo tiempo no es posible hacer cambiar de opinión a la gente, porque este es una convicción muy arraigada en la gente, me parece a mí que podríamos quizás encontrar respuestas a este desafecto en construir, no digo el bienestar, porque eso si lo pudiéramos construir de la noche a la mañana, pues todos lo haríamos, pero sí empezar a construir o reconstruir estados de bienestar en América Latina, estados de bienestar cuya incapacidad o cuya debilidad o cuya ineficacia hemos comprobado todos en la pandemia y que sin embargo no debe ser tan difícil de construir. No estoy hablando de un estado de bienestar a la danesa, a la sueca o a la noruega, no, pero algo que sea más o menos presentable, que sea digno en los elementos fundamentales para la gente, no es imposible, sobre todo ya a raíz del susto que la pandemia y la consiguiente contracción económica le metió a todos. Lo mismo es cierto, desde luego, en los países ricos y en particular en Estados Unidos, pero volvamos a América Latina, creo que ahí podría, Gabriela, haber un principio de respuesta. Muchísimas gracias, doctor Castañeda, por la respuesta complicada también que nos ha logrado dar. Afortunadamente contamos ya con la presencia de la doctora María Esperanza Casullo, a quien le doy la bienvenida. Es un gusto poder tenerla por acá. Por el tiempo voy a pasar directamente a la pregunta que estoy segura que con mucho entusiasmo nos va a poder responder. Frente a toda esta desafección que hay, esta crisis de representación, estos discursos populistas, ¿cómo podemos contrarrestar esa narrativa de la que hacen uso, de ese ellos contra nosotros, ese enemigo ficticio que muchas veces se nos plantea y este líder que emerge para salvarnos? ¿Cómo podemos hacer para contrarrestar esta narrativa? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Pido mil disculpas por haberme conectado tarde. En un día lleno de Zoom pasó lo que nunca me había pasado y finalmente tenía que pasar, que es que calculé mal la diferencia horaria. Estaba esperando para conectarme. Con respecto a la pregunta, yo personalmente creo que la política involucra una dimensión de ellos contra nosotros. O sea, la dimensión de
pensar campos antagónicos, por decirlo así, pensar diferencias de orientaciones, de valores, de ideologías, no está mal, es algo que forma parte de la política. Me resultaría muy difícil pensar una política donde estuviéramos todos absolutamente de acuerdo y donde no se formaran identidades políticas que naturalmente quieren competir y quieren ganar, mucho más en una democracia electoral, en una democracia de masas. Dicho esto, me parece que la clave es que hay una manera democrática de pensar el nosotros y el ellos, y una manera no democrática de pensar el nosotros y el ellos. El nosotros democrático es un nosotros que quiere ganar justamente en una elección, pero que está absolutamente convencido de que ese ellos no se puede expulsar del campo político, ¿no? Sino que entiende que ese ellos es un competidor absolutamente legítimo. Entonces, yo creo que, y segundo, que nosotros y en ellos no están fijos por la ley, no están fijos por la religión, no están fijos por la etnia, no están fijos por el partido. Se pueden aparecer nuevos nosotros, pueden aparecer nuevos ellos, son identidades que se reconfiguran. Entonces, para pensarlo de manera concreta, fortalecer la democracia electoral, fortalecer la competencia electoral, fortalecer la democracia de partidos y fortalecer también otros ellos plurales, ellos que tienen que ver con la sociedad civil, que tienen que ver con identidades étnicas, con identidades indígenas, y apostar con identidades de género, con identidades de sexualidad, y apostar a que se multipliquen los nosotros y los ellos, a no queden reducidos a un binarismo en donde hay dos campos solamente, pero también tener una saludable tolerancia del disenso, de la competencia, de que en las elecciones algunos ganan y otros pierden, y el que pierden acepta a quien gana. Me parece que por allí habría que verlo, ¿no? Y obviamente esto tiene un piso, una base, una condición, que es el rechazo a la violencia política. Es decir, nosotros y ellos se expresa en elecciones. De ninguna manera se puede expresar, como dije antes, en ningún tipo de violencia que intente expulsar a uno de los jugadores de la competencia política. Muchísimas gracias. Yo creo que es súper importante centrar correctamente la discusión, como usted lo acaba de mencionar. Es decir, el problema no está en ese nosotros y ese ellos, sino también en cómo es que se expresa y la necesidad de tener esa pluralidad que también ya se ha mencionado en el panel, la necesidad también de escucharnos, de ampliar todos estos compartires que se pueden tener dentro de la sociedad, de poder tener un compartir inclusivo, diverso, amplio, y rechazar también estos binarios que muchas veces se generan dentro de la democracia. Dado el tiempo para concluir correctamente este panel, quizás una palabra de cierre de cada uno, muy breve, para quedarnos también con una especie de mensaje esperanzador frente a esta crisis, frente a estas desafecciones, frente a estos discursos populistas, manipuladores que tenemos, y también para poder cerrar correctamente este primer día del FIAP. Así que en el orden en el que participamos, les cedo la palabra para dar una pequeña palabra de cierre. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Yo creo que esto ha sido una discusión enriquecedora. Obviamente nos hemos enfocado en los problemas, que sin duda son problemas muy graves. Estamos, como creo que ya se mencionó en otro panel, estamos quizás en el momento más crítico de recesión democrática de esta tercera ola, pero también debemos reconocer que esta tercera ola democrática es la que ha incluido a más países de la región por el tiempo más duradero históricamente de toda la experiencia de América Latina, y que no debemos entonces perder vista de los logros que se han realizado, aún reconociendo que hay tremendos desafíos y tremendos problemas que vienen del siglo XIX que no se han solucionado, que se han mencionado, como la desigualdad y la poca capacidad estatal
así como problemas coyunturales gravísimos que la democracia política no ha podido solucionar y que ha abierto campo a tantas experiencias populistas y en algunos casos retrocesos autoritarios que hemos visto. Pero es siempre importante ver que el vaso no siempre está totalmente vacío, pero que también está medio lleno también. Gracias. Gracias, doctor Roberts. Okay. Bueno, brevemente, estoy muy de acuerdo con la noción de que la democracia necesita las diferencias, que siempre hay diferencias y aún antagonismos adentro de la democracia. La cosa es que la democracia ofrece maneras para procesar los conflictos. Hay reglas del juego y realmente la democracia supuestamente puede manejar algunos tipos de polarización. La polarización entre diferentes partidos con programas diferentes, eso es parte de la democracia. Lo que no es parte de la democracia es la polarización institucional cuando hay un actor populista de cualquier tipo, un actor que no está compitiendo adentro de las reglas del juego, está tratando de usar todas las instituciones para ganar algún tipo en la competición, para ayudarlo en la competición. Entonces, realmente la democracia no puede funcionar cuando hay ese tipo de polarización con respecto a las reglas del juego y sobre las instituciones. Pero la polarización entre diferentes programas políticas y socioeconómicas, eso realmente es parte de la democracia. Muchísimas gracias, doctor Castañeda. Su micrófono. Gracias, Gabriela. Simplemente retomando lo que han dicho Hartland y Roberts, a quienes saludo con mucho afecto. Creo que sí es importante tratar de encontrar puntos de encuentro. Que no me gusta esta idea de los consensos tan amplios, pero sí me parece que en vista del momento que se está viviendo en muchos, si no es que en todos los países de América Latina hoy, existe la posibilidad de encontrar cierta convergencia con motivo de la situación social puesta en evidencia por la pandemia y la contracción económica. Es decir, lo que vimos, lo decía Warren Buffett a propósito de las crisis financieras, siempre decía que son como cuando baja la marea en el mar. Solo cuando baja la marea se puede ver quién trae traje de baño y quién se encuentra desnudo. Eso es un poco lo que pasó con la pandemia y la crisis, la contracción económica. Vimos que los estados de bienestar o las redes de protección social latinoamericanas no funcionan. Son ineficaces, no son universales, son redes carcomidas, redes desahuciadas, incluso podríamos decirlo, y que es indispensable reconstruirlas. Mi impresión es que hay un cierto consenso desde la derecha, no diría la extrema derecha, pero desde la derecha, incluso movimientos o partidos o personalidades como Bolsonaro, desde ahí hasta gente como López Obrador en México, sobre la necesidad de crear una red de protección social que funcione. Insisto, no va a ser la sueca, pero puede ser la uruguaya, pero no solo para Uruguay, sino para todos en América Latina. Creo que ese puede ser un punto de encuentro, de convergencia y también de esperanza.
Muchas gracias. Ahora vamos con la doctora María Esperanza Casuyo. Bueno, no sé si estoy saltando en una conversación que no escuché, pero también siguiendo con lo que decía Kenneth Roberts y Jonathan Hartley, de que el vaso no está necesariamente totalmente vacío, me animaría a decir que hay que poner hay que relativizar o volver a pensar un poco sobre la desafección democrática, sobre el momento de desafección democrática de América Latina. No cabe duda de que la democracia está enfrentando desafíos gravísimos que tienen que ver sobre todo con su posibilidad de entregar mejorías en la calidad de vida de las mayorías de la población. Sin embargo, los procesos que vemos hoy de movilización, más bien en muchos países de la región también marcarían, estoy pensando en el caso de Chile, estoy pensando en mi propio país, en Argentina, que lo que hay es una demanda a la democracia, es decir, son ciudadanos y ciudadanas que eligen salir a la calle, movilizarse, votar, iniciar procesos constitucionales, votar en contra de gobiernos, votar a veces en favor de gobiernos, porque le están pidiendo cosas a la democracia. No están completamente desencantados. ¿Existe la posibilidad de que si la democracia no entrega estas cuestiones que le piden, se desencanten completamente? Sí, existe, sin duda, pero creo que la responsabilidad y la posibilidad está hoy adentro del sistema de intentar recoger e intentar responder esas demandas, porque las demandas bien o mal, hoy están dirigidas al sistema político, no están dirigidos a los militares, están dirigidos a nuestros presidentes, a nuestros congresos, a nuestras asambleas constitucionales, para que intenten resolver estos problemas. Entonces yo veo un proceso de demanda democrática, tal vez insatisfecha, pero demanda al fin más que necesariamente desafección. Muchísimas gracias por sus palabras, que son una apuesta por la democracia también, para utilizar los mismos mecanismos que se nos da a través de estos sistemas, la institucionalidad. Gracias de verdad por sus excelentes aportes, que ha sido muy enriquecedor para este panel y este día. Voy a cederle la palabra ahora a Natalia para que pueda finalizar con esta jornada. Le agradecemos a cada uno de ustedes también por estarnos escuchando y a los panelistas que me acompañaron por sus intervenciones. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Nuevamente, en nombre del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, agradecemos a cada uno de los excelentes panelistas y conferencistas que hemos tenido en el primer día de la 7ª edición del FIAP. Agradecemos también a nuestros moderadores, que sin su apoyo no sería posible llevar a cabo estas conversaciones, y sobre todo a nuestros participantes, quienes fielmente han estado conectados durante todo el día en cada uno de los bloques de conferencias y de paneles. Agradecemos muchísimo su interés, sobre todo la confianza depositada en FUSADES al realizar este foro, y quiero únicamente recordarles que mañana iniciamos el segundo día, es el día final del FIAP, y vamos a comenzar a las 8:30 en punto con la tercera conferencia magistral. Recordarles que tienen que hacer clic en el link que recibieron por correo electrónico para seleccionar cada una de las conferencias y los horarios a los cuales deseen asistir. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Valoramos muchísimo el tiempo, los espacios en su agenda. Doctora Casuyo, sumamente emocionado que al final nos pudo acompañar. Agradecemos muchísimo el esfuerzo y nuevamente feliz tarde a todos. Hasta luego.